Bendito sea el eterno Dios, el que nos cura, nos supervisa, nos bendice, nos provee. Baruch Hashem, ¿cuántos dicen amén? Amén. Bienvenidos sean todos ustedes. Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos acá los presentes, bienvenidos a los que nos ven allá en las redes sociales, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, familia de Raíces de la Fe en presencia. Gracias por estar con nosotros en este día y vamos a alabar al Eterno, glorificarlo en su día, porque este día no es de nosotros. Bueno, sí es de nosotros técnicamente, pero es para consagrárselo a Hashem. Y en ese proceso de reconocer que se lo consagramos a Hashem, nos apropiamos de él. Porque ese es el propósito del Shabbat, que el Eterno se acerca a nosotros, se siente a la mesa con nosotros y que nosotros, sentándonos a la mesa con Él, tengamos esa coinonía de esa, en verdad, tradicionalmente, esa comida de familia, ese acercamiento de familia. Dios quiere que nos acerquemos con confianza. Y ya nos tenemos que acercar al Eterno como inseguros, porque a través de Yeshua, nuestro Mashiach, hemos recibido la habilidad de podernos acercar con confianza y que vamos a recibir atención. Fíjense bien, los reyes en la antigüedad, usted no podía entrar a la presencia de ningún rey. Era peligroso, especialmente si era un extranjero, especialmente si era una persona desconocida. Pero aún los conocidos, aún la gente de su palacio, si no habían sido sumados ante la presencia de ese rey, y eso lo miramos en el libro de Esther, lo vamos a ver en un momento más adelante, era con el peligro de muerte. Igualmente, en el templo de Jerusalén, habían diferentes niveles de santidad. Si un sacerdote, aunque era sacerdote, no tenía el nivel de santidad para poder entrar en un cierto nivel más alto del que se le había otorgado a él, entonces podía hasta incurrir en muerte ese mismo sacerdote, porque no tiene la santidad, no tiene el permiso, en otras palabras, la autorización para entrar a ese ámbito. Por lo tanto, nosotros a través de Yeshua, el abogado, el único abogado entre Dios y el hombre, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Eterno, nos ha permitido a través de él poder entrar con confianza. Es decir, nos abrió la puerta, porque Él es la puerta. Él es el que nos garantiza que podemos acercarnos al Padre. Por eso le digo, cuando orábamos hace un rato, que nosotros estamos haciendo una plegaria, estamos orando por ciertas peticiones y necesidades en medio de su pueblo, es a través de esa puerta que entramos. Y entonces se nos garantiza audiencia. Se nos garantiza audiencia. ¿Estamos entendiendo? Hoy en día usted va a cualquier corte. Usted sabe que en esa corte está el juez, está el secretario de la corte, está un representante de la ley, un oficial que está cuidando, es como un guardia que está cuidando la seguridad, y puede haber dos a veces, o pueden haber más, dependiendo del tamaño de la corte, dependiendo qué tipo de casos se va a juzgar en ese día, qué tipo de criminal es el que van a juzgar. Y entonces, pero en ciertos niveles simples de corte, digamos cuando usted va a una cita de tráfico o de tránsito, ¿okay? Usted se sienta con un montón de personas y usted no se puede levantar a la hora que le dé la gana y empezar a aproximar a la corte. Porque el policía inmediatamente que está al lado del juez se va a acercar y le va a decir, ¿para dónde va usted? ¿Quién lo llamó? ¿Es usted la persona? ¿Me entiende? Lo cuestiona, o en caso de que si la persona se viene con una actitud beligerante, una actitud violenta, una actitud agresiva, lo puede parar lo puede apuntar con el revólver, porque estamos hablando de la seguridad de la máxima persona en ese lugar, que es el juez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos un lugar privilegiado, una autorización privilegiada a través del Mesías de poder acercarnos al trono de la gracia del Padre. En el Espíritu, en lo espiritual, nosotros tenemos ese lugar, utilicémoslo. Utilicémoslo a nuestro beneficio, utilicémonos para el beneficio de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro país, de nuestra gente, porque tenemos ese acceso.
y tenemos el poder de nuestra alabanza, de nuestra oración, y Dios siempre quiere escucharte. Dios quiere escucharnos. Yo sé que a veces pedimos, hermano, ore por mí, ore, pero Dios quiere escucharte. Dios desea escuchar tu corazón. Dios desea escuchar tu voz. Tu voz es una arma en contra del enemigo, en contra de todas las cosas negativas de este mundo. Usted puede pedir a través de su oración y crear con su oración un arca de salvación. Cuando usted invita a Dios que entre en su mundo, cuando usted le dice, Señor, te necesito, Padre Santo, ayúdanos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, ven a nuestro rescate, a mi rescate, ven a mi necesidad, mira mi necesidad, mira mi condición, perdona mis ofensas. Usted está creando esa, imagínense, una cúpula, no es una burbuja imaginaria. Sí puede ser una burbuja imaginaria en el sentido de que se lo tiene que imaginar, tiene que creerlo, pero usted está trayendo la presencia de Dios a su vida y está pidiendo por una protección, por una salvación. ¿Qué era el arca? Eso mismo. Era una burbuja de madera que estaba diseñada para que no se hundiera. Era una burbuja gigante de madera diseñada para no hundirse, para no ser anegada por las aguas, para no ser inundada por el agua. Por eso fue mandada a construir específicamente. Entonces, hoy estamos estudiando exactamente la porción Noah. Noah. ¿Qué significa Noah? Noé, ¿verdad? Pero ¿qué significa Noé? Significa descanso. Dios quiere que creas que Él es el capacitador, el dador, el dispensador, el generador de tu descanso. Noah significa descanso. Y cuando la palabra Noah usted invierte, en hebreo son dos letras, ¿ok? Pero cuando usted invierte esas dos letras, forma la palabra gen. Noah, y cuando usted la invierte, suena gen. ¿Y qué significa gen? Favor. Dios quiere darte descanso, quiere darte su favor, y el descanso y favor es equivalente a ¿qué? Salvación. Porque Dios quiere sanar tu necesidad, Dios desea sanar tu herida, Dios desea sanar, suplir eso que te está afectando, quiere suplir en esa brecha, en ese vacío que te está afectando, sea emocional, sea físico, sea material, sea mental. Dios quiere ser tu salvación. Entonces, la porción Noah hoy significa, como les dije anteriormente, es reposo. Y como subtítulo le hemos puesto el reposo divino. ¿Qué es equivalente al reposo, dijimos? Obviamente salvación, pero Dios quiere con su reposo suplirte, es decir, darte favor. Y entonces, favor y reposo es equivalente ¿a qué? A salvación. El reposo divino es ensayo de paso. Diga conmigo, es ensayo de paso. Es como una llave de paso. Es como una puerta de paso. ¿Qué significa una llave de paso cuando está hablando de plomería? Que si usted no mueve esa palanca, usted no va a abrir para que entre el agua a las otras tuberías. No va a entrar el agua por las tuberías de su casa. Por eso es que la llave de paso está afuera. Está allá por la cuneta de su casa, enfrente de su casa. ¿Ve? Pero tiene que estar abierta, si no, no entra el agua. Entonces, el reposo divino, el descansar en el Shabbat, el descansar en las fiestas solemnes, el descansar en lo que Dios te ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, y descansar en fe, que lo que estás haciendo es la voluntad perfecta de Dios, que es para beneficiar tu vida, aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas por completo, aunque no lo entiendas, el reposo divino es el ensayo de paso. ¿Por qué estoy utilizando de esta manera? Es un ensayo de paso, porque así como la llave de paso abre el flujo del agua,
pues ensayar cada año, ensayar cada semana lo que Dios nos mandó a hacer, estamos creando el fluir de su presencia en tu vida. Estamos dejando de que la presencia de Dios empiece a fluir a tu vida, así mismo como el agua entra por las cañerías de tu casa y las puedas abrir en la cocina, las puedas abrir en tu baño y recibir la bendición del agua. Pues así, yo quiero que esté presente el Eterno en mi vida, quiero que el Eterno esté presente en su vida para que su vida no esté en carencia de ninguna de las cosas que usted necesita. Entonces, el reposo divino es ensayo de paso a las moradas eternas. Las moradas eternas obviamente habla de la vida eterna, habla de la visión que todos tenemos en fe, que cuando regrese Mashiach y va a establecer su reino, que cuando regrese Mashiach y va a establecer su reino, son 1000 años aquí en la tierra. De paz, de tranquilidad, de gozo, de favor, de salvación, porque durante el reino milenario del Mesías, ninguna nación se va a poder dar el lujo de hacer maldades. No van a existir los carteles de drogas, no van a existir los tiranos, no van a haber gente, ¿me entiende?, haciendo, ¿cómo se dice?, piqueteando, ¿cómo se dice?, haciendo manifestaciones, protestando por cosas de injusticia, cosas que no hacen sentido. No van a haber personas queriendo vender una realidad que realmente no es realidad, queriéndole imponer sus criterios a la gente. Todas esas cosas se van a terminar, porque Dios está interesado de levantar un reino en la faz de la tierra. Primeramente, la gloria de Dios es su palabra. Mucha gente piensa de que cuando dice que Dios va a llenar la tierra de su gloria, o cuando miramos la visión del profeta Isaías, piensa de que es nubes y rayos y centellas que van a llenar la tierra. No se trata de eso. La presencia de Dios se manifiesta en la faz de la tierra a través de su palabra. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que todo el mundo que cree en Dios, que sirve a Dios, va a tener su corazón lleno y van a estar convencidos que la palabra de Dios es la gloria de Dios y que todo el bienestar humano está ahí. El bienestar humano, el estar bien como seres humanos, pertenece, está dentro. La dirección, la instrucción está en la Torá, está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y esa es la gloria de Dios aquí en la tierra. Y obviamente van a haber manifestaciones milagrosas, van a haber cosas que el Mesías va a hacer que no tenemos ideas, pero que tenemos entendimiento, que trae autoridad para ejecutar todo lo que amerite y sea necesario. ¿Ok? Pero el reposo divino es ensayo de paso. Lo que nosotros estamos haciendo acá no es vacío, tiene peso, tiene densidad, tiene tangibilidad. ¿Ok? Es un ensayo de paso a las moradas eternas, porque yo quiero que todos nosotros, es mi visión como pastor, como persona que predica la palabra, que cada persona que escuche la palabra de Dios, que sirva a Dios, escuchemos todos juntos a una, cuando el Señor nos diga, entra acá, pasa, mi buen siervo. ¿Estamos entendiendo? Pasa y gózate en la felicidad de tu Señor, en la alegría de tu Señor. Entra a celebrar, entra a celebrar. Eso es importante. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, entonces, aleluya. No se me queden callados, aplaudan, digan amén. Aleluya, si se emociona con la palabra, porque es hermosa. Entonces, nuevamente, el reposo divino es ensayo de paso a las moradas eternas. De la Torah, este es el cuadro, no vamos a ver todas las escrituras exactamente porque hemos estudiado las porciones a través de los años y hemos dado bastante atención a esto, pero esta es la estructura, Génesis 6, 9 al 11, 32, de los profetas Isaías 54, 1 al 55, 5, y Pacto Renovado, Lucas 17, 20 al 27. ¿Okay? Eso es, como les digo, lo que estructuradamente se estudia normalmente como base.
somos una congregación, mesiánica, y damos gloria al Eterno, y decimos Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Que nos ha permitido servirle y tener una congregación mesiánica que se goza en el Mesías y se goza, obviamente, en la Torah del Eterno. Esta es de la Parashat Noah del libro de Génesis, es la segunda porción del año. Y tenemos que para formar este mensaje, este es un mensaje basado en la porción de la semana, tenemos del libro Lecciones de Liderazgo del ya fallecido rabino Jonathan Sacks, y el cual decimos, ¿verdad?, que su memoria sea de bendición, y el Midrash dice, y algunos otros puntos que vamos a compartir que son de mucho interés. Esta, como dije anteriormente, la segunda porción, es la segunda del ciclo anual, y ahí tienen el resto de los mandamientos por cada libro, y vamos a ir hacia adelante. Vamos a hacer la oración, hermanos, si se ponen de pie, y me excuso, ¿verdad?, para que puedan ver la pantalla que está detrás de mí. Berachut et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, hermano, pueden sentarse. Entonces, para iniciar, como una especie de lema para que tengamos esto en la mente. Dice en Isaías 26:2. Abrid las puertas, que entre la nación justa, la nación que guarda la fe. La nación que guarda la fe. Ahora la pregunta está, la mayor parte de la gente inmediatamente dice, ves, qué bueno tener fe. Claro que es precioso tener fe. El que le cree a Dios el que llama a Dios, el que clama a Dios, el que cree en Dios, tiene que creer que Él existe, que le hay. Entonces, pero si creemos que Dios existe, tenemos que saber que Él es el Dios que prescribió unos mandamientos. Y que esos mandamientos nos sirven de dirección. No son para castigarnos. No son para hacernos la vida de cuadrito. No son para hacernos sentir de que, wow, me están remachando la vida para que yo haga lo que tengo que hacer. No es para eso. Es para que nos gocemos y entendamos que como su dirección es sabia, profunda, milenaria, está completamente probada, comprobada y nunca reprobada. Entonces, Isaías 26:2 nos está abriendo la mente a nosotros, diciéndonos que abramos las puertas. Abramos las puertas del corazón. Pero se está refiriendo, obviamente, en lo espiritual al pueblo que está fallando. Pero les está diciendo, miren, hay una opción de mejoramiento, hay una opción de bendición, hay una opción que ustedes tienen que estar entendidos, que Dios no está interesado en castigar a nadie. Dios lo que quiere es bendecir. Pero por eso dice, abran las puertas, que entre la nación justa. Automáticamente tenemos que entender, los injustos no tienen nada que hacer ahí. Si usted se va a Salmos capítulo 1, le dice que los injustos, los impíos, no tienen nada que hacer en la congregación de los justos, nada, mucho menos entrar a las moradas del Eterno. Entonces, esto es un llamamiento para que se animen a hacer las cosas conforme a la prescripción del Eterno. Que entre en la nación justa, la nación que guarda la fe. ¿Y qué guardar la fe? ¿Creer en Dios? No, eso es parte de eso. Eso es una cara de la moneda. Pero esa moneda tiene dos caras y la otra es la más importante. Creer lo que dice Dios. Porque creer en Dios, dice la Escritura que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no siguen la voluntad de Dios. Los hijos de Dios sí siguen la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces nosotros no tenemos que temblar ante la presencia de Dios. Tenemos que sí temblar no de miedo, pero temblar con devoción
y reverencia. Reverencia es como el niño que sabe que papá y mamá le dijeron, si no haces esto, tú vas a tener castigo. Y cuando se da cuenta que no lo ha hecho y llega papá, él le da temor porque sabe que su papá va a tener que actuar. Entonces no es un temor nada más de miedo, pero es un temor de la reverencia, porque sabe de que va a cumplir lo que prometió. Entonces, que entre la nación justa, la nación que guarda la fe. Guardar la fe no es creer en Dios. Guardar la fe es seguir las instrucciones que Dios te dio, porque de esa manera tú compruebas, confirmas que crees lo que Él dijo. Porque cualquier persona, mire, hasta los ateos, eso da risa. Hay gente que hasta los ateos dijeron, ay Dios mío, que Dios no lo permite, y son ateos. Sí, usted nunca ha visto un ateo llamando a Dios. Es cierto. Entonces, y hay gente también que utiliza el nombre de Yeshua que no aceptó eso, ¿verdad?, a manera de mala palabra. Pero lo invocan de todas maneras. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no creo, pero lo invocan de esa manera. No en una manera positiva. ¿Ves? Pero lo invocan y son ateos. Y son desobedientes, son gente que no creen en Dios y son gente que actúan mal. Entonces, la nación que guarda la fe somos nosotros. Diga, amén. Amén. Yo guardo la fe. Amén. Yo voy a continuar llevando la fe. ¿Okay? Usted va a continuar guardando la fe. Porque no se trata de que un día sí, un día no. Es siempre. Amén. Vamos hacia adelante. Entonces, mire, Génesis capítulo 6, 9, 12. Aquí está la historia de Noé. En su generación, en el tiempo de que él vivió, Noé era un hombre justo de corazón íntegro. Diga conmigo, justo y de corazón íntegro. Inmediatamente que usted escucha la palabra justo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Quién me dice qué se le viene a la mente? Una persona balanceada. ¿Ok? Pero en sí, ¿qué significa ser justo para usted? Bien. ¿Ok? ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Ok? ¿Que tiene una justicia de quién? ¿De él o de quién? Amén. Corazón íntegro. ¿Qué significa tener un corazón íntegro? Recto, limpio, no malintencionado, no engañar a los demás, no provocar injusticia o violencia o violentar a otras personas. Íntegro significa no hacerle trampas. Íntegro significa pensar en el bien de otra persona para mejorar su vida. Eso es. Entonces, Noé era un hombre justo porque conocía, tenía temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios son los que se mueven en ese carácter de justicia. Hermano, fuera del carácter de Dios, hay gente que hace cosas buenas. Usted no puede negar que hay gente atea que hace cosas buenas. Pero es justicia de acuerdo a ellos. Cuando la justicia suya es canalizada a través del carácter de Dios, a través del Espíritu de Dios, no es justicia humana, porque la justicia humana se termina. La justicia humana tiende a veces a exigir reciprocidad. Yo te voy a bendecir si tú me bendices. Pero si tú me empiezas a hacer problemas, pues entonces ya no te bendigo. Eso es condicional. El amor de Dios es incondicional. Para que Dios se manifieste de una manera estricta y como juez, le tienen que haber cansado por completo la paciencia y su capacidad de tolerancia. Y se toma mucho porque Dios es Dios. Entonces, cuando miremos la Escritura y vamos a analizar esto poco a poco, ¿okay?, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios puso un par y dijo, hasta aquí nomás, es hasta aquí nomás, porque el hombre no era solo un hombre, toda la humanidad se había corrompido. Entonces, continuamos. Noé caminó con Dios. Noé engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios. La tierra se había corrompido delante de Dios.
Cuando dice la tierra, está utilizando un término superlativo, está globalizándolo todo el planeta o todo el mundo antiguo conocido. ¿Okay? La tierra estaba corrompida, es decir, Dios asesoró y dijo, esto está podrido, esto no sirve. La tierra estaba llena de violencia, de Hamás. Violencia significa había mucha ira. En la abundancia de la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios estaba ausente, brillaba por su ausencia. La justicia de Dios se manifiesta en tres cosas importantes. Moral. Moral. La justicia de Dios se manifiesta de esta manera. La moral, la bondad y la justicia. La justicia parece repetitivo, ¿no? Pues la justicia de Dios, sí. Justicia significa, como dijo anteriormente alguien, balance. No es todo para mí, para mí, para mí, para mí, porque a mí me conviene, para mí, para mí, para mí. No. A veces tenemos que ecualizar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener una pérdida en esto, pero yo voy a repartir equitativamente para que no le falte a nadie. Cuando una persona en la familia toma esa actitud, va a tener mucha bendición. Cuando una persona en la comunidad toma esa actitud, va a tener mucha bendición, porque está plantando. Hermano, entendamos esto, las leyes de la siembra y la cosecha. Cuando usted siembra nada más 2 o 3 granitos de maíz, ¿cuántas milpas, cuántas batas le van a salir? 2 o 3. Usted plantó 3 semillas, le van a salir 2 o 3. 2 o 3 semillas, le van a salir 2 o 3 plantas. ¿Me está entendiendo? Pero cuando usted planta bastantes semillas, ¿cuántas plantas va a tener? Bastantes plantas. Entonces, y cada planta tiene mucho fruto. Significa que usted está, aunque usted planta y a veces piensa, me quedé sin semilla, recuerde el fruto que viene después. No trate de escarbar lo que acaba de plantar inmediatamente. Espere que crezca la milpa, espere que crezca la planta de maíz para que usted pueda colectar el fruto. Hay un proceso de espera, hay un proceso de cuidado, hay un proceso de riego. ¿Okay? Y acuérdese que Dios es el que da el querer y también provoca el hacer y también provoca el crecer en la planta. Él es el que provoca que dé fruto. Está allí en su ADN. Entonces, usted va a recibir fruto. Noé caminó con Dios. Dice, Noé engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Note, él caminó con Dios. Caminar con Dios, dicen a veces en las enseñanzas ¿verdad? Que nos enseñan la antigua sabiduría judía, que caminar con Dios significa que iba a la par de Dios. Obedeció a Dios. Iba lado a lado, fue verdaderamente un obediente de Dios. Caminó al lado, a la par. La tierra estaba corrompida delante de Dios, la tierra estaba llena de violencia, Dios vio la tierra y sí, lo confirma, estaba corrompida. Es decir, cuando te dice la Torah, Dios vio la tierra, en el verso 12, y sí, te está confirmando que no fue un solo vistazo, sino que buscó. Dios no trajo juicio porque simplemente dijo, ya me cansé. No, buscó, trató de encontrar. Y estaba corrompida porque todos los seres vivientes habían corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, volvamos un poquito hacia atrás. Porque todos los seres vivientes habían corrompido su camino. Obviamente esa palabra es una generalización que hace la Escritura, ¿verdad? Para describirnos que Dios estaba diciendo, esto no se ve bien. Todo no necesariamente significa el 100%, puede ser que un 99.95%, porque si a eso miramos que esos 5 puntitos, estos aparece Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, significa que sí encontró a alguien. Pero evidentemente es algo que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchas personas que se apegan de esa manera
Y se olvidan que nosotros también hacemos lo mismo hoy en día. Cuando alguien le dice, usted va a la tienda y le dice, te cuesta $1.95 y usted le da $2, ¿qué decimos? No, quédate el vuelto. Lo redondeamos, ¿verdad? Es decir, que a veces hacemos así con los porcentajes. Esta es una manera antigua de hablar y se escucha como que es completo, que todo el mundo estaba mal. No, había una vida, una familia que estaba haciendo las cosas de acuerdo al corazón de Dios. Si Noé estaba haciendo bien, significa que él estaba criando a sus hijos también en la forma correcta. Amén. Si Noé estaba viviendo una vida que Dios consideró justa, significa que él estaba enseñando ese mismo nivel de justicia a sus hijos. ¿Qué significa eso? Que la justicia que usted ha recibido de parte de Dios en Yeshua, el Mesías, usted ahora la utiliza para enseñar a sus hijos, para enseñar a sus nietos, para enseñar a las personas que están alrededor de usted. ¿Por qué? Porque usted ha recibido de esa justicia. Ahora usted quiere convertirse en una especie de arca para que otros puedan entrar al gozo, al entendimiento y a la bendición que usted está gozando ahora. ¿Cuántos dicen amén? Quiero un aplauso para el Eterno. Entonces usted se convierte en esa arca móvil. Usted se convierte en esa arca móvil. ¿Ok? Porque usted lleva por dentro ¿a quién? A Yeshua, que representa la voluntad del Padre. Entonces usted es cuerpo, usted es mente y usted es espíritu. Usted es cuerpo, usted es alma y usted es espíritu. ¿Dónde se asienta la presencia de Dios en su vida? En lo más profundo, que es el espíritu. ¿Estamos entendiendo? ¿A dónde tuvieron que entrar? ¿A dónde tuvieron que entrar los animales para ser salvos? ¿A dónde tuvieron que entrar la familia de Noé para poder ser salvos? Al arca. Y fíjense de que el arca tenía 3 pisos. Y no estamos hablando de Trinidad acá. Estamos hablando de 3 pisos, porque eso es lo que dice la Escritura. Y en cada piso, o en un piso, estaban los animales. En otro piso estaban los vegetales y todas las comidas, todo lo que era, ¿verdad?, el vegetal que tenían que llevar para manutención. Y en otro piso, yo no sé en cuál de ellos estaba, ¿verdad? Yo no sé el orden, nadie estaba ahí presente para decir. En el primero estoy simplemente haciendo un punto. En uno de esos pisos estaban los animales, en el otro piso tenían que estar, ¿verdad?, los alimentos, y en el otro piso tenían que estar los humanos. No sé cuál estaba arriba y cuál estaba abajo, pero eso no importa. Los que llevaban la voluntad de Dios, el entendimiento de la voluntad de Dios eran los seres humanos, porque los animales viven por instinto. Los seres humanos tienen la inteligencia y la capacidad de poder recibir el entendimiento de parte de Dios. Por lo tanto, lo que me estoy refiriendo es que hay un entendimiento dentro de usted que entiende mucho más allá de las cosas de Dios que de lo que usted mismo se da crédito. Su espíritu es el que recibe a veces la revelación divina. Es el que recibe la palabra de Dios en su corazón. Es el que de repente cuando usted escucha la palabra hace clic y dice, wow, no había visto esto, no lo había entendido. Y usted cae a punto y usted dice, mi vida ahora cambia. Porque eso acaba de tocar una tela importante en su entendimiento. Entonces es allí donde queremos ir. Usted se convierte en esa arca que lleva la palabra de Dios y ahora le sirve de agua potable a otras personas. A veces la reciben como juicio, pero les tengo noticias a usted. Sí, yo sé que a veces le decimos la palabra a la gente y a veces la reciben como juicio, pero le hago la pregunta. Le digo que tengo noticias para usted, pero ya usted la sabe. Cuando a usted le predicaron por primera vez la palabra, no la recibió como juicio, la recibió como aguacero. Especialmente cuando le encaraban cosas que tal vez usted decía, eso yo sé que lo están diciendo por mí, porque usted sabe lo que ha hecho mal. Y se siente acusado, y se siente perseguido, y se siente contrariado, y se siente confrontado, y entonces usted no quiere nada que tenga que ver con Dios, porque el pastor está, ¿quién sabe qué le dijo al pastor? Y por eso le está predicando en mi nombre. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero cuando esa palabra viene y la recibe su espíritu, la absorbe y eso empieza a cambiarle. Ahora usted quiere que otras personas vean lo que usted vio.
¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios quiere utilizarlo a usted de esa arca ahora, no para que alguien se meta dentro de usted, sino que salga esa agua. Y a veces usted se la dice con mucho amor y a veces las personas la reciben como aguacero. Usted sabe de que el aguacero azotó al mundo que pereció. El aguacero del diluvio azotó a todo el mundo que pereció. Igualito azotó a Noé y a su familia. Sí, los azotó igualito. Nada más que Noé escuchó la instrucción de Dios y se metió al arca. Mientras que los otros necios decidieron perder la vida porque no quisieron atender el llamado de Noé, no quisieron atender el testimonio de Noé, no quisieron escuchar y le dijeron loco, lo maldijeron, se burlaban de él, pero no quisieron escuchar. Pero el aguacero los azotó igual. Lo que pasa es que la diferencia, como dice el proverbio, el necio escucha el buen consejo, dice, mira el mal venir, perdón. El necio mira el mal venir y no sé, ¿verdad? El sabio, perdón, estoy diciendo al revés, el sabio ve el mal venir y se aparta. Mientras que el necio lo ve venir y padece. Cae en el problema, cae en el hueco porque no quiere hacer caso. Entonces, es ahí la diferencia. El aguacero nos va a caer a todos. La palabra nos va a traer juicio a tu espíritu a todos. Pero está de aquel que es sensato y dice, Padre, tienes razón, Padre, me duele, lo tengo que aceptar, lo tengo que reconocer, tengo que cambiar. No se trata de perfección y quién es más bonito y quién es más santurrón. No. Vamos en progreso, todos estamos en proceso. Todos, hermanos, todos somos arcilla en las manos del alfarero. Todos estamos, si lo quieren hablar, somos plata, somos cobre, somos oro que está siendo derretido para darnos forma. Todos estamos en proceso. Nadie está más arriba, nadie está más abajo. Todos estamos en su proceso. ¿Okay? Entonces, mire, en un resumen, usted sabe la historia, porque no vamos a estar. Esto es un mensaje basado. Usted ha escuchado la porción Noah por muchos años. Dios observa al mundo que Él creó y se da cuenta que ha caído en una corrupción incorregible y decide destruirlo. Hermano, el mundo está incorregible hoy. El mundo está más pendiente de lo que me conviene a mí y cada familia es lo mismo. Usted puede ver a muchas personas gritando la misma consigna. Allá afuera, miles de personas, pero cada una de esas personas en sus propias familias tienen también desavenencias, no hay armonía, hay problemática, nadie está contento, nadie está tranquilo. O sea, la persona que no tiene paz, que está creando violencia allá afuera, es porque así vive. No hay diferencia. La gente que está afuera allá, agresiva, eso es una proyección de cómo realmente es la persona, porque así como el hombre es en su corazón, así es él. Así como la persona es, como vive en su intimidad, así se proyecta. No puede haber dos cosas diferentes. Porque entonces estaría todo el mundo loco. Actuando buena gente en casa o en el trabajo, actuando desordenadamente en la calle y peleándose con Raimundo y todo el mundo. No puede ser así. ¿Me entiendes? O el árbol es bueno y por tanto el fruto es bueno, o el árbol es malo y el fruto es malo. Así dijo Yeshua. ¿Okay? Hashem encuentra a un hombre justo de nombre que es Noah entre toda esa generación consumida por la maldad, la violencia y la perdición. Maldad y justicia. Violencia, ¿qué es? O sea, matar, derramar sangre. Perdición, no encuentran el camino correcto. Cuando un ser humano no encuentra dirección correcta es porque nunca tuvo dirección en su crianza. Nunca ha querido recibir instrucción de sus jefes, nunca quiso admonición o regaño de sus maestros y todavía sigue peleándose con la esposa porque no se quiere someter a sus responsabilidades, si es que está casado, no quiere responsabilidades sociales, quiere hacer las cosas a su manera, vive en anarquía por completo, entonces está perdido. Esa persona lleva prácticamente el rumbo a la destrucción. El Eterno instruye a Noah, el justo,
Fíjense bien, a Noé el justo que construya una teiba, diga conmigo teiba, ¿okay? Arca gigante de madera. Arca gigante de madera, calafateada por dentro y por fuera. ¿Qué significa calafateada? Que las hendiduras entre madera y madera, entre panel de madera y panel, tenían que ser selladas. Yo le pregunto a cada uno de ustedes hoy, y me pregunto también a mí, ¿estamos calafateando las planchas de tu vida? Las planchas de tu existencia, las planchas de tus actos, ¿las estás calafateando con la palabra de Dios? Estás asegurándote, porque acuérdense, la palabra de Dios no va a pegar, no va a servirte de pegamento, no va a servir de reparador, no va a servirte de chapopote, es que se dice, ¿verdad? Lo que se le pone en los techos, para que no entre el agua. Te va a servir de todo eso que acabo de explicar. Si tus planchas están en conexión espiritual con su voluntad. Pero si tus planchas están mundanas, si tus planchas están en desaveniencia, que no están alineadas con la voluntad de Dios, no puede servir ese pegamento porque está desalineado con la palabra. La palabra va a honrar el espíritu que está honrando a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así, hermano. Aleluya, yo siento la presencia del Eterno. Yo espero que usted también esté sintiendo. El Eterno instruye a el justo que construye una teiba. Estamos construyendo nosotros nuestra teiba. Hermano, no estoy diciendo que se vaya a construir un arca. Está construyendo su hogar. La teiba de su vida en este momento donde usted habita es su hogar. Es su familia. Son sus relaciones. Son sus interacciones del diario vivir. Estamos nosotros construyendo esa teiba, calafateándola por dentro y por fuera con la palabra de Dios. Estamos bendiciendo nuestras salidas y entradas cuando vamos al trabajo. Estamos bendiciendo nuestros alimentos cuando los vamos a alimentar, a comer, a ingerir. Estamos bendiciendo nuestras fiestas familiares. No solamente las fiestas del Eterno. Estamos bendiciendo nuestra comida cuando nos sentamos a comer. Estamos promoviendo ese nivel de santidad, de agradecimiento. Mire, la santidad comienza con el agradecimiento y la aceptación que existe un Dios todopoderoso. Ahí empieza la santidad. Reconocer que hay un Dios a quien le tenemos que dar gracias, porque es justo y necesario darle gracias al Eterno. Amén. Él se agrada de eso. No tenemos que hacer, mire, lo peor que usted puede hacer, no haga esto, es hacer una oración de acción de gracias a la hora de comer y se tome 10 minutos para hacer una oración chorizo, larguísima, longaniza. No, es una oración sencilla, de agradecimiento. Hay personas que se toman eso y se vuelve un discurso. No, hermano. A la hora de comer es sentarse, dar gracias y sentarse en bendición con la familia. Dar gracias al Eterno, es reconocimiento. Ponerlo en primer lugar. Adonai decide destruir la tierra por medio de un gran diluvio eliminar todo ser viviente creado de sobre la faz de la tierra. Esa parte la conocemos, el juicio. El arca que ordena construir a Noah flotará en el agua y Dios le informa a Noah que él desea salvarlo. Fíjese bien, Dios quiere que tu nave, tu teiva, tu arca flote. Que no se te hunda, que no se te hunda tu casa, que no se te hunda tus finanzas, que no se te hunda las relaciones con tu familia, que no se destruya tus vínculos con el trabajo, sino que flote, 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 que fluya, 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 que te estés en bendición continua. Eso es lo que quiere el Eterno. Y no solamente que flote, pero también le informa a Noah que él desea salvarlo. Oh, pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, flotar en bendición es una cosa. Flotar en prosperidad, todos queremos eso. Pero estamos flotando en salvación. Estaremos recibiendo la salvación del Padre. Estaremos adueñándonos de esa salvación. Adueñarse de la salvación no es decir, oh, Dios me salvó. Gloria a Dios. Bendito sea el Hijo del Eterno que nos permitió. No, estamos cultivando sobre esa salvación.
apreciando esa salvación, porque al decir que la estamos apreciando, estamos cuidándola. Cuidándola con temor, cuidándola no con obsesión, como muchas personas a veces hacen, pero con atención. Con atención santa, ¿ok? De que Dios quiere que tu familia sea salva, tu esposa, tus hijos. El Creador instruye a Noah que junto con su casa, él llevará la teiba. Y aquí esto se pone interesante también. El Creador le instruye a Noah que junto con su casa, es decir, su familia, que él va a llevar a la teiba, que también lleve 2 miembros, macho y hembra, nada en medio. No hay medio. No hay un tercer género ahí. Y no estoy tratando de ser políticamente incorrecto, estoy hablando la realidad, verdad. Existen 2 géneros. Teiba dice que lleve a la teiba 2 miembros, macho y hembra, de cada especie de animales impuros. Los animales impuros eran 2, de 2 en 2. Y 7 parejas de cada especie de animales puros, machos y hembras. ¿Por qué, hermano? Porque para reproducción se necesita el macho y la hembra. No estamos hablando cosas ilógicas, irregulares, fuera de la verdad natural. ¿Okay? La persona que quiere creer otra cosa se está engañando a sí misma y quiere engañar a los demás. Pero eso es lección para otro tipo de mensaje. Ahora, Dios observa al mundo que Él creó y se da cuenta que ha caído en una corrupción incorregible y decide destruirlo. Vuelvo y repito. A Dios se le cansó la tolerancia porque esperó. Aquí estamos hablando de 1000 años y pico que han pasado. Desde que salió, estamos hablando desde que salió Adán del Gan Eden, del paraíso, ¿ok? Del Edén, hasta el momento que aparece Noah, que ha sido llamado por el Señor. Han pasado, se dice, 1000 años. Es un cálculo. No hay ninguna certeza que exactamente fueron 1000 años. ¿Okay? Es un aproximado. Entonces, Dios observa el mundo que Él creó y se da cuenta que ha caído en corrupción incorregible y decide destruirlo. Hermano, en estos momentos estamos viendo un mundo así. Hay mucha corrupción, hay mucha indulgencia, le agarran demasiado sabor a la maldad. Pecan de indulgencia haciendo maldad. Piensan, meditan maldad, inmoralidad, canciones, arte, todo es vulgaridad. Todo es, o sea, lo que antes era inaceptable que nosotros, si alguien se desnudaba en la calle, inmediatamente lo echaban preso. Ahora hay desfiles que la gente se desnuda protestando. Y creen que es falto. Lo peor es que hay ciertas ciudades donde las autoridades piensan que es falto de ser políticamente correcto echar preso porque se están expresando. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es caer en estar reprobado emocional y mentalmente y moralmente. Porque eso está trayendo decadencia a tu ciudad. No está promoviendo lo mejor para la ciudad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué Dios decide destruir la tierra con un diluvio? Las aguas son simbologías del Génesis, de la creación. Las aguas generan vida. Porque dan vida. Pero también son aguas de caos. Las aguas pueden darte vida, pero también, o sea, si usted toma agua, usted va a vivir. Pero también unas aguas bien torrenciales pueden traer destrucción. O sea, las aguas caóticas traen destrucción. Pero también las aguas son de regeneración, te puedes regenerar. Como cuando una persona está enferma, ha estado acatarrada por un par de días. Y cuando esa persona finalmente logra levantarse de la cama y se toma un baño, se siente mejor. ¿Ustedes han notado eso? Que a veces uno puede estar bien cansado y enfermizo, pero se mete al baño y como que hay una renovación. No es completa, pero se siente. Ese es el poder que tiene el agua. Limpieza, ¿verdad? Cuando digo regeneración, que es equivalente a limpieza, purificación y renovación.
Es decir, Dios quiere hacer no simplemente destruir la humanidad que se ha corrompido, pero quiere crear un reset. Diga conmigo reset. Es decir, como cuando decimos resetéate tal cosa, haz un reset de tal cosa. Vamos a un recomenzar, borrón, cuenta nueva. ¿Será que Dios se impacientó o que la humanidad logró colmar los niveles de su tolerancia? Dios no es que sea intolerante, pero tiene que establecer un límite. Dios es un padre, Dios es un juez. Dios es Dios. Tiene que establecer límites con los hijos que Él ha creado. Especialmente si la persona no demuestra cambio, no demuestra arrepentimiento, no demuestra y sigue no solamente desobedeciendo directamente a esa persona, pero está implementando injusticia, afectando vida, trayendo muerte. Eso es lo que estaba pasando en la antigüedad. ¿Okay? La maldad, la destrucción, derramamiento de sangre, el latrocinio, el robo y la injusticia de robarse la comida a la gente. Eso es lo que estaba sucediendo. Toda esa indolencia. A veces, y hay indolencia de dos tipos, que no sienten el dolor ajeno, que no les importa el dolor ajeno, y está la indolencia, que también se refiere a ser perezoso. El que hace esto. Mira lo que pasó con la jovencita que asesinaron en ese tren. De que todos los que estaban ahí miraron la violencia que ese monstruo ejecutó, esa persona, que loco lo que sea, y se quedaron como que no eran con ellos, no eran parte de este mundo. Eso es ser indolente. La pereza, que algunos dirán, también tenían miedo que los matara. Todos ellos no podían sobrecaerle encima al tipo este. Alguien llamar a la policía y utilizar sus teléfonos para que alguien viniera a ayudar. O sea, completa ignorancia. Cuando alguien mira la injusticia y hace eso, se tapa y se hace el loco, se hace el tonto, eso es peor que haber cometido el mismo crimen. Porque la persona significa que no tiene capacidad de sentir el dolor ajeno. No tiene el sentido común que le dice, eso es una injusticia. Yo tengo que ser un agente de cambio en medio de esta situación destructiva. Entonces, el no tocarte el corazón cuando hay injusticia, eso es el comienzo del desmoronamiento social. La Biblia de estudio Oxford por publicaciones de la Sociedad Judía dice en sus notas adjuntas a este capítulo de Noé, a los capítulos de Noé, la mención de la justicia e inocencia de Noé. Porque cuando decimos justicia e inocencia tenemos que entender ciertas cosas. No es que era inocente que no sabía nada, no era que su justicia era, él trataba de proyectarse como una persona justa, no. Él era un hombre justo de carácter y era inocente porque no quería ensuciarse con la maldad, se mantenía lejos. De Noé dice, la justicia e inocencia de Noé sirve como contrapunto a los relatos de maldad e iniquidad humana que le preceden y lo siguen, antes de él y después de él. El favor que Noé halló ante el Señor se deriva en parte a su totalidad de su solitario papel, porque lo miramos solo. Dice la misma Escritura que Dios encontró a un hombre, te lo dice, uno, que era justo, en medio de toda esa generación, millones de habitantes que había en la tierra, y Dios fue y buscó, miró la tierra y encontró, le agradó la actitud. Y dice la misma Escritura de que por medio de la justicia que ejecutaba Noé, Dios trajo juicio al mundo. Y yo malinterpretaba eso al principio. Yo pensaba, wow, qué responsabilidad más grande debió haber, si lo hubiese entendido de esa manera Noé, de que Dios trajo juicio a todo el mundo en base al nivel de justicia. Imagínense esa responsabilidad de decir, wow, por mi buen comportamiento todo el mundo fue destruido, pero no lo podemos tomar de esa manera. Porque primeramente todos recibieron la oportunidad de arrepentimiento y nadie quiso aceptarla.
todos recibieron la llamada, todos recibieron el llamado de Noé, porque muchas veces se enseña que Noé no hizo nada. Pero si él era justo, si la palabra te está testificando que era justo, significa que él tuvo que haber ejercido un nivel de empatía hacia la ignorancia y la maldad ajena, de decir, muchachos, cambien, personas, cambien, pueblo, cambien sus caminos. Eso es una manera, porque entonces, ¿cómo se puede decir que era justo? Porque el mismo Yeshua nos enseña, hermano, el mismo Yeshua nos enseña que aquellos que le hacen bien a su propia familia nada más, eso se espera de usted. Si usted no puede ser fiel a su propia familia, pues entonces estamos mal. Porque es peor que un infiel, dice la palabra. El que no provee para su propia familia es peor que un infiel. Es una persona que no conoce a Dios. Pero aquel que provee para su familia está haciendo lo que se espera de él, lo correcto. Por lo tanto, no podemos decir de que él es justo si él no hizo nada por nadie. Efectivamente tiene que haber hecho algo. Y una de las cosas es que mientras él estaba construyendo, hay ¿cómo se dice? Otras escrituras, que explican de que él predicaba mientras estaba construyendo y que venían y se burlaban de él. Entonces, dice, de Noé sirve como contrapunto a los relatos de maldad e iniquidad humana que le preceden y le siguen. El favor de que Noé halló ante el Señor sale en parte de su total, en parte o en su totalidad, de su solitario papel, como el único hombre moral en una sociedad inmoral. Entonces tenemos que revisar. Yo le puse ahí un asterisco, ¿Por qué le puse un punto de asterisco? Porque es importante entender lo que dice que el único hombre moral, eso es la base de tu justicia. Pueblo de Dios, la moral, y no es tu moral, no es lo que tú crees que es lo correcto, no es lo que dice la palabra. El criterio de Dios es la moral que el pueblo de Dios debe de ejercitar y debe de vivir en ella, debe promover, debe de enseñarla, debe de procurarla, debe de comerla, de vivirla, de bañarse en ella. La moral de Dios es la que mantiene a la teiba, a tu teiba, sobre las aguas caóticas del mundo. La moral de Dios es la que te da la plataforma para que tú puedas ejercer justicia, para que tú puedas llegar a ese llamado que es grandioso de ser una persona justa. Es por la moral de Dios, la moral de la Torah de Dios. Entonces, el único hombre moral en su sociedad inmoral, en una sociedad inmoral con tal, también sirve como quien alivia la maldición del Señor. Espérate, Dios maldice al mundo, pero saca a esta familia para darle un reset al mundo, para empezar un mundo con una mejor perspectiva de lo que se estaba viviendo. Porque todos los demás estaban corrompidos. Él extrae lo mejor de ese mundo para darles un nuevo comienzo y recrear al mundo, repoblar al mundo, limpiar al mundo, purificar al mundo y darle renovación al mundo. Entonces, él sirve de juicio, su moral, la moral que él ejecutaba, que era con temor a Dios, sirve como patrón para enjuiciar a toda la gente inmoral del mundo, pero al mismo tiempo Dios con él está trayendo la solución a esa maldición. Porque ahora, después que las aguas bajan, queda esta familia que son los que vuelven a repoblar al mundo. ¿Fue eso 100% garantía de que la maldad iba a desaparecer de la tierra? No. Miramos, ¿verdad?, de que eventualmente la gente nuevamente vuelve a cometer pecado. Ya vamos a ir terminando. Como predijo, dice, como tal también sirve como quien alivia la maldición que Dios ejecutó, ¿verdad? Como predijo su padre Lamej. Usted se acordaba de que el padre de Noé era Lamej. Lamej, ¿ok? Al ponerle el nombre de Noah, que significa descanso, en Génesis 5:29, fue profético. Este es el que va a traer nuestro descanso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hermano, Dios quiere que usted ponga descanso en su familia, en su teiba. Usted, como usted es el contenedor, usted es esa
arca humana que ha recibido la palabra de Dios, usted se convierte en esa arca, pues introdúzcala adentro de su casa, adentro de su familia, en su trabajo. No tiene que ponerse a predicar con su testimonio. Con su testimonio, con sus acciones, con sus palabras de amor, con sus palabras de paciencia, con sus palabras de consejo, con su actitud. Mire, sonriendo. A veces pensamos que no hay efectividad, pero sí la hay. Usted la va a ver ahorita en la enseñanza. Amén. Entonces, Noah es interruptor, diga conmigo, interruptor. Interrumpió la maldad. Pero también es el catalítico para un mundo nuevo. Eso es lo que enciende un mundo nuevo. Entonces, usted puede ser el interruptor de las maldiciones en toda su familia. Ay, ¿por qué será que en mi familia hay gente con problemas, hay gente alcohólica, hay gente mal hablada, hay gente ladrona, hay gente con problemas acá, que los matrimonios se están divorciando, que esto y que lo otro, y la gente se queja, se queja, se queja? Y nadie dice, pero yo puedo ser la solución. Pero Dios me ha cambiado a mí. Yo puedo sembrar una nueva luz. Yo puedo ser ese catalítico que empiece algo nuevo en mi familia. Yo puedo ser esa persona que manifieste el punto y vuelta en toda la descendencia de mi familia. Por lo menos en los que van a nacer de mí. Usted tal vez no va a tener influencia en los familiares, los hermanos, los primos que no quieren escucharlo. Pero por lo menos tener esa capacidad de poder influenciar a su propia familia. El gran relato bíblico de la rendición a través de Noah se presenta primero de forma breve y universal. Porque la vemos breve en la Escritura, pero mire, aquí estamos hablando de Noé. 4,000 y pico de años. Estamos hablando de Noé, estamos enseñando de acuerdo a su ejemplo. Entonces, lo vemos en la Escritura como un cuento, como una enseñanza bíblica. Pero estamos ahorita expandiendo el entendimiento 4,000 y pico de años después, enseñándole a la gente que quiere escuchar este mensaje, enseñándole a ustedes, enseñándole a los que van a ver por el video. Es tremendo, es poderoso. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no fue que se quedara adentro de la teiba, que se quedara en esa arca. Que de acuerdo a los científicos está ya todavía encima del Ararat, debajo de un montón de tierra, que ni siquiera permiten que uno vaya y haga investigaciones todavía. Pero quiere de que su teiba, su espíritu interno lo reciba. ¿Ok? Entonces, primero en forma breve, pero después universal y luego de forma más extensa y particular, explicando el propósito. Este es el propósito de la teiba, el arca de Noé. Que entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy en día, unos afirman que Noé no hizo suficiente por su generación, como se lo mencioné anteriormente. Mientras otros opinamos, yo opino, esa es mi opinión, que sí, su nivel de santidad apartándose del pecado no es simplemente que se quería apartar. Como muchos religiosos dicen, yo no me meto ahí porque eso es del mundo. No se trata con esa actitud, sino que él se apartó, pero haciendo su parte. ¿Okay? Porque él quería no contaminarse. Una cosa es, no me quiero contaminar, y otra cosa es criticar negativamente. ¿Estamos entendiendo? Son dos puntos de vista diferentes. ¿Okay? Apartándose del pecado no lo hace apático, ni su inocencia lo hace ignorante. No se trata de inocencia de ignorar algo. Cuando digo la palabra ignorante no estoy tratando de sonar ofensivo, estoy hablando de ignorar, desconocer algo. Pero ambas dan testimonio de su ejemplo a la generación iracunda, llena de ira. Una generación, hoy día, la generación de hoy. Yeshua dijo, los días de cuando regrese el Mesías van a ser exactamente como los días de Noé. Está pronto a llegar. Está pronto a regresar. Pero ambas dan testimonio de su ejemplo a la generación iracunda. Andan todos como que si fueran demonios de Tasmania. ¿Me entiendes? Todo el mundo enojado, todo les molesta, todo se enoja. Todo es, me pisaron un callo y me tengo que enojar y me la tengo que desquitar. Eso es una generación iracunda. No quieren justicia. No escuchan peros, no escuchan excusas, no escuchan nada. Quieren justificar su enojo a toda costa. ¿Okay? Y de su obediencia ante la instrucción. Dice,
Pero ambas dan testimonio de su testimonio a las generaciones iracundas y de su obediencia ante la instrucción divina. Eso es lo más importante. Obedeció a Dios y porque siguió la enseñanza de Dios, él fue efectivo en todo lo que hizo. Cuando él dijo, va a llover, va a caer agua de los cielos, le dijeron, estás loco. Nunca había caído lluvia del cielo. Todo lo que, cómo se reproducían las plantas, venían de abajo, surgía esta mist, ¿cómo se dice? Esta neblina, esta cosa húmeda, y así se alimentaba la tierra. No había nubes en los cielos, hermano. Porque si hubiesen habido nubes, se hubiera producido lluvia. Todavía Dios no había creado las nubes. Y es ahí que Dios empieza a crear esta atmósfera llena de nubes, ¿ok? Y empieza a llover abundantemente. Cuando empezaron a ver que empezó a caer agua del cielo, ahí fue donde dijeron, ¿qué está pasando? Y cuando se cerró la puerta y tenían ya el agua a las rodillas, empezaron a golpear desesperadamente para que se les abriera la puerta. Por eso es que tenemos que entrar cuando se abra la puerta. Cuando la puerta está abierta es ahora. Cuando la puerta está abierta, eso que decíamos anteriormente, como les digo, escuchar la instrucción divina, las dos cosas, dar, ¿cómo se dice?, testimonio a la generación iracunda, hablándoles, dando testimonio, pero la obediencia a Dios es el testimonio más grande, porque son un mensaje contundente. ¿Qué es lo que me estoy refiriendo? Lo que dice al principio de acá, mire, que yo les dije, el reposo divino, reposar divinamente no solamente es en sábado, es reposar en todo lo que ha dicho él. Es el ensayo de paso. Es lo que nos abre la llave de paso para que entremos. No podemos entrar si la puerta está cerrada. Tiene que estar abierta. Y las compuertas de los cielos se abren en todos los citatorios divinos, es cuando más abiertas están. ¿Cuándo va a regresar Yeshua? Tenemos entendido que es para el tiempo de Rosh Hashanah, ya entre Rosh Hashanah y Sukkot. Es que en ese tiempo de las fiestas de otoño es que Yeshua regresa. No sabemos en qué año exacto, pero sabemos que en ese tiempo es. ¿Por qué? Porque así está establecido en el mapa profético de las Escrituras. Ahora, volvemos acá. Yo sé de que está interesante, no me voy a pasar más de la cuenta, pero quiero que vayan conmigo aquí. Segunda de Pedro, 1, 3 al 11. Miren lo que dice, porque esta es la llave. Esta es nuestra llave de paso, hermanos. Fíjense que Pedro nos da en esta segunda de Pedro un mensaje tremendo. El poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Ahora, no son poderes que es un poder que sobrenatural, esto y lo otro, no. El poder de Dios es en su Torah, en la evidencia que la fe que estamos ejerciendo, ese es el poder. Mediante el conocimiento de aquel. Vuelvo y repito para que tengamos contexto. El poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Para vivir, piedad significa para vivir en justicia y bondad. Dios no quiere que seamos faltos de piedad. ¿Okay? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Mediante, a través de. Mediante es el mediador, es a través de quién, es Yeshua. Aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Mediante estas promesas nos las ha dado valiosas y superlativamente grandes. Mediante esas promesas, ¿de qué? ¿Cuáles son esas promesas? La bondad, la piedad, la vida. Son promesas. ¿Ok? Mediante estas promesas que acabamos de mencionar, nos las ha dado valiosas y superlativamente grandes, es decir, más grande de lo que a veces estamos dispuestos a reconocer. Porque son superlativamente grandes para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza de Dios. En otras versiones dice de la naturaleza divina. Y entonces la gente se puede decir, oh, tenemos la naturaleza divina. Ah, pues por eso dice el Salmo 8 que somos dioses. No, hermano, no se refiere a eso.
La naturaleza divina es la Torah que vive en ustedes. La santidad que produce el obedecer los mandamientos. La santidad que viene a santificarte, que es por medio de seguir al Mesías. ¿Okay? La santidad comienza con la obediencia a los mandamientos. Porque eso es lo que te separa. Santidad es separación, te separa, te aparta. Entonces, Noé no tenía lo que nosotros tenemos, pero tenía fe en el Dios que le hablaba. Tenía fe en el Dios con el que él ya establecía, tenía comunicación establecida. Por lo tanto, él creía cada palabra que él recibía. Eso le servía de Torah. Dios le dijo, construye un arca. Eso es Torah para él, es la instrucción para él. Pues nosotros tenemos toda la Torah. Tenemos lo que él tampoco vio, ni vio Torah escrita, no miró las tablas, no miró un pergamino, un rollo, ni tampoco vio al Mesías. No recibió el conocimiento que el Mesías vino. Por lo tanto, no tenemos excusas. Fíjense bien. Mediante esas promesas que nos las ha dado valiosas y superlativamente grandes para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza de Dios y escapemos de la corrupción. ¿Cuál es el objetivo de haber recibido la naturaleza de Dios? Son sus mandamientos que nos permiten caminar en la santidad que es de Dios. Y escapemos de la corrupción. Es para escapar de la corrupción, de la generación de pecado, de la generación inmoral. Para que escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Los malos deseos que han traído todos los males del mundo. Yeshua dice que del corazón salen ¿qué? Nos enseñaba Yeshua. Salen que las maldades, las traiciones, las competencias, los abusos, matar a la gente, los asesinatos, el robo, todo eso es de un corazón que ha perdido el camino, los malos deseos. Verso 5, por esta misma razón, esfuércense. Wait a minute. Esfuércense. No es que Dios lo va a hacer. No, esfuércense. Por complementar su fe con bondad. Aleluya. Es decir, esfuércense en complementar lo que ustedes están creyendo, los mandamientos, los están ejecutando, están haciendo las fiestas solemnes, están observando el Shabbat, están haciendo todo eso. Bueno, están caminando en fe, pero con bondad. No es una cosa aislada de la otra. Tiene que ser la bondad que ha traído la palabra a tu vida, la tienes que desplegar. Dice, con bondad, su bondad con conocimiento. La bondad que Dios te ha dado ya a ti, la tienes que utilizar con conocimiento. Al conocimiento, ponle dominio propio. Al dominio propio, con perseverancia. Es decir, no es que tenga dominio propio nada más hoy, sino que lo tengamos consistentemente. Somos expertos nosotros todos, ¿verdad?, en el dominio propio. Todos somos cortos de paciencia, hermano. Yo sé que a todos nos hace falta, pero tenemos que ser sinceros, reconocerlos y arrepentirnos. ¿Okay? Porque el que no lo reconoce no va a cambiar. ¿Okay? El dominio propio con perseverancia, es decir, perseverante. La perseverancia con piedad. Seamos piadosos. Seamos piadosos. La piedad con efecto fraternal. Como que es a un hermano. O sea, que ejecutemos esa fraternidad, esa piedad, como que es nuestro propio hermano. Fraternal es alguien que uno siente fraternamente cerca. ¿Ok? Y el efecto fraterno con amor. Que sea o no sea simplemente porque, bueno, es que la palabra dice, mucha gente yo escucho a veces, es que Dios dice que nosotros tenemos que ser fraternos. No. Yo sé que Dios lo dice, pero que te nazca naturalmente por amor, no es porque simplemente tienes temor de Dios. Empezamos temiendo a Dios, empezamos queriendo agradar a Dios, pero tiene que generarse la genuidad, la verdadera pasión en tu vida. Que no sea plástico, sino que sea espontáneo, natural. Entonces, porque si tienen estas cualidades en abundancia, no serán estériles, es decir, no se van a volver infructuosos con el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Hay mucha gente que se llena de tanto por el conocimiento.
se sublevan y se sienten. Dice que no. Dice, con estas cualidades en abundancia no serán estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Es decir, teniendo el conocimiento de Masías, que nuestro fruto más evidente es cuando ejecutamos lo que acaba de decir, del verso 5 al verso 7. De hecho, quien carece de ellas es ciego. Quien no tiene estas cualidades que él está recomendando, el apóstol Pedro, ¿okay? El que carece de está ciego. No está viendo bien las cosas del Eterno, no está viendo bien su propio caminar, porque está corto de vista, y como dice, tan corto de vista que olvida que sus pecados pasados han sido lavados. Las personas que caminan en presunción de ser mejores que los demás porque han alcanzado un conocimiento más alto, dice, se han olvidado que sus pecados han sido perdonados. Y creen que ahora depende de su conocimiento, ¿ve? Que han sido rociados, que han sido purificados. No. Por lo tanto, hermanos, esfuércense aún más por asegurar su llamado, primeramente su llamado y después elección. Porque usted eligió servir a Dios, nadie lo forzó. Usted ha decidido servir a Dios. Es elección voluntaria. Usted recibió el llamado, pero usted decidió seguir porque usted eligió. Y eso es precioso ante Dios. Porque usted no lo está siguiendo porque Dios lo va a forzar, porque usted cree que Dios lo va a castigar si no lo hace. No. Usted lo hace porque usted ama a aquel que lo ha llamado. Así se les proveerá con abundancia de todo lo necesario. Así entonces Dios le va a proveer todo lo que usted necesita para entrar en el reino. ¿Para qué? Para entrar. ¿Se acuerda de lo que decíamos? Que es una llave de paso para entrar ¿me entiende? A las eternas moradas, a las moradas eternas. Bueno, para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Libertador, Yeshua HaMashiach Jesucristo. Entrar en el reino es entrar a tus santas moradas. La palabra traducida como arca aparece únicamente en el relato del diluvio de Génesis, que voy a compartir esto porque yo sé que es de importancia. Relato del diluvio de Génesis. Esa palabra, arca, es teiba, que ya se lo dije. Y en el relato del esfuerzo de la madre de Moisés por salvar a su bebé y lo arroja al Nilo, en el Éxodo capítulo 2:3, donde el término se traduce como canasta. Nos traducen eso como una canastita calafateada, pero la palabra es teiba también. Es una arca. ¿Cómo le decimos nosotros donde ponen a los bebés ahora? En vez de tener una cuna, le decimos una arca de Moisés o una arquita de... No, un Moisés. ¿Okay? Eso es lo que es una arca. Una teiba chiquita. Noé prefigura a Moisés. Así como Moisés, sacado de las aguas, prefigura al pueblo de Israel, al que conduce a un lugar seguro a través del mar mortífero que ahoga a sus opresores. Dios los lleva y los introduce al mar, pero ¿quién es la teiba en ese momento? Dios. ¿Quién es el que partió el mar? Dios. Ellos van como en medio de una cúpula celestial protegidos, porque el mar se abre ante la nube, ¿verdad? Y esa nube va enfrente de ellos, y ellos van siguiendo la nube, pero en el momento que se le permite entrar al enemigo, donde ellos empezaron a entrar, ¿verdad? ¿Qué pasa? La nube dice, el ángel se aparta, sobrevuela y se pone a la retaguardia del pueblo para defenderlo del enemigo que viene por detrás y termina ahogando al enemigo. El pueblo de Israel fue salvado porque la teiba de Hashem estaba con ellos. Pero los demás fueron ahogados, exactamente juicio. Las aguas del juicio vinieron sobre los perseguidores del pueblo, los maldosos, los que no querían obedecer a Hashem. Para proteger a sus pasajeros del cataclismo, el arca simboliza las tiernas misericordias y la gracia protectora con las que Dios envuelve a los justos, incluso en las circunstancias más duras. Yeshua es nuestra teiba hoy. Y entendemos que en Él, por Él y a través de Él es que la salvación ha venido al mundo. La salvación es la teiba que nos saca, ¿okay? Que nos saca en un éxodo espiritual del Egipto espiritual. Y nos da salvación porque nos permite alcanzar audiencia ante el Rey.
aleluya. Hay mucho que compartir, hermanos, pero mire, según aquí en Ezequiel 9, nos habla que el pueblo estaba desobediente y Dios manda a dar unas órdenes para que los ángeles traigan un ataque sobre el pueblo. ¿Ok? Y dice en el 6, maten, manda a destruir a toda la gente sin distinción de edades. Y dice en lo amarillo, comiencen por mi santuario. El juicio comienza por la casa. El pecado estaba también en el santo templo. Entonces Dios es tan justo que no dice empiece por los pecadores, no, empieza por los que supuestamente están sirviendo y empieza por el santuario. Empezaron por los líderes que estaban frente a la casa. Entonces les dijo, profanen la casa. ¿Cómo le iban a profanar? Dios está mandando a profanar, no. Al caer muertos adentro adentro del templo, se está profanando el templo. Porque en el templo no se debe mantener muerto. ¿Okay? Eso está en otras palabras, lleven a cabo la ejecución, en otras palabras, es lo que está diciendo. Mientras la matanza ocurría, verso 8, me quedé solo, perdón, dice el profeta Ezequiel. Caí rostro en tierra, clamé y dije, oh, Adonai, está llorando, está clamando, Elohim. Él dice, al derramar tu furia sobre Jerusalén, vas a destruir a todo el que quede en Israel. Porque él se está dando cuenta que todo el pueblo está en pecado. Entonces le está rogando por el pueblo. Señor, vas entonces a destruir todo el pueblo porque todo el pueblo está en pecado. Entonces me dijo, ¿quién? El Señor. La maldad de la casa de Israel y de Yehuda es enorme. La tierra está llena de sangre, derramamiento de sangre, injusticia. Y la ciudad está llena de justicia negada y de justicia que se niega. La gente no le estaba dando justicia. No estaban, es decir, habían jueces injustos. Porque dice, el Señor abandonó la tierra, el Señor no ve. Ellos dicen, no, es que el Señor no está acá. Ustedes se preocupan por el temor a Dios, pero Dios no está acá ya, de todas maneras. Entonces hay mucha gente que justifica hacer maldad porque dice, no, pues Dios no está acá. Pero en lo que a mí respecta, mi ojo no perdonará ni tendrá piedad, sino que haré recaer las consecuencias de sus actos sobre sus propias cabezas. Dios va a castigar a las personas que cometen estos actos. Y voy a terminar con esto, hermano. Ya este es lo último. Y dice lo siguiente. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las santas moradas. El gozo del Señor, la presencia del Señor, está hablando del reino de Dios. Y después en Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en el reposo de Dios, y hablando de Yeshua, que es el reposo completo. Diga conmigo, Yeshua es el reposo completo. También ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Es simple. Dios quiere que caminemos en justicia. El negar la justicia, el negar la moralidad, no nos ayuda, porque entonces nos hace cómplices de los que están haciendo maldad, aunque estemos viviendo en abundancia. Un ejemplo rápido de un rabino que dijo, yo mandé a un sirviente o un empleado o un alumno que me fuera a traer de ese cerco que le pertenece al vecino unos pedacitos de astillas, de los pedacitos de madera que están caídos de las ramas de los árboles, para utilizarlo para hacer palillos para limpiarme los dientes. Pero de repente le digo, no lo hagas, porque no vaya a hacer porque yo te estoy mandando al terreno ajeno, aunque eso no tiene valor, aunque eso no le va a quitar ninguna riqueza al vecino, aunque ese vecino no piense de que yo le estoy robando, el hecho de que yo estoy mandando a alguien no voy a ser testimonio para otras personas para que justifique, no, pues si el rabino puede hacer eso, pues yo también puedo ir a robar cosas más grandes. Y después, para otro ejemplo, que una niña miró a un rabino que entró por un sendero sobre un terreno ajeno. Y entonces le dijo, hola rabino, ¿qué hace usted por acá? Yo simplemente voy pasando por este sendero. Sí, le dijo la niña. Así dicen todos los ladrones que han hecho ese sendero.
En otras palabras, tus acciones van a traer conclusiones en la mente de los demás. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos lo que estamos haciendo para que nadie te juzgue a ti y juzgue al Dios a quien servimos. Que juzguen al Mesías a quien servimos. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, te bendecimos y honramos, te glorificamos. Te damos todas las gracias, Señor, por el conocimiento y lo que hemos compartido hoy. Dios mío, que sirva de bendición, que sirva de dirección, que sirva de instrucción a todos nosotros, para la gloria de tu nombre, de tu reino y de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Amén. Shalom.